A las 3 de la madrugada, cuando el mundo duerme, algunos despiertan para un encuentro que puede cambiarlo todo. Kathryn Kuhlman había muerto hacía más de 40 años, cuando descubrieron algo extraordinario escondido en su Biblia personal. Una oración manuscrita. Palabras escritas por la propia mano de Smith Wigglesworth, el hombre que resucitó a 14 personas de entre los muertos. Pero ¿por qué esa oración estaba allí? ¿Y por qué a las 3 de la mañana? ¿Alguna vez has sentido que existe algo más? Algo que los grandes hombres y mujeres de Dios sabían. ¿Y tú no? Kathryn Kuhlman también lo sentía. Ella sabía que Smith Wigglesworth guardaba un misterio, un secreto que conservó hasta el último día de su vida. Hoy, tú vas a descubrir ese misterio. Smith Wigglesworth no era un hombre común. Cuando entraba en una sala, la presencia de Dios venía con él. Los paralíticos andaban, los ciegos veían, los muertos resucitaban. Pero Wigglesworth tenía una costumbre que pocos conocían. Cada día, durante más de 50 años, se levantaba a las 3 de la mañana para orar. Las 3 de la mañana no es casualidad, no es coincidencia. Jesús murió a las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a las 3 de la tarde, la hora más oscura antes del alba. A las 3 de la mañana, el mundo espiritual está más cerca. Es cuando los demonios actúan con más fuerza, pero también cuando Dios responde con más poder. Wigglesworth lo sabía, y Kathryn lo descubrió. Se encontraron solo una vez. Fue en 1947, 2 años antes de la muerte de Wigglesworth. Ella era una joven evangelista luchando por comprender su llamado. Él era el hombre más temido por los demonios sobre la faz de la tierra. El encuentro duró 3 horas. Solo ellos sabían lo que se dijo. Pero ahora sabemos algo más. Cuando Kathryn murió, en 1976, su Biblia fue guardada en un museo privado. Durante décadas, nadie la abrió. Era demasiado sagrada, demasiado personal, hasta que un investigador autorizado finalmente la examinó en 2018 y encontró algo que cambió todo lo que creíamos saber sobre estos 2 gigantes de la fe. Entre las páginas de Isaías 55 estaba una hoja manuscrita, la caligrafía inconfundible de Smith Wigglesworth, una oración. No una oración cualquiera, la oración que él hacía a las 3 de la mañana, la misma oración que transformó a un fontanero analfabeto en el hombre más poderoso de su generación. ¿Quieres saber qué estaba escrito en esa hoja? Antes de revelarlo, necesitas entender algo sobre Smith Wigglesworth. Él no era perfecto. Era duro, a veces severo, completamente diferente de Kathryn. Ella era dulce, llena de compasión. Él era como un fuego consumidor. Pero ambos tenían algo en común. Sabían orar de una forma que abría los cielos. Wigglesworth solía decir algo que perturbó a mucha gente. Decía que prefería morir a vivir un día sin la presencia de Dios. Para él, no era una figura retórica. Era literal. Era por eso que se levantaba a las 3 de la mañana. No por disciplina, no por religiosidad, por necesidad absoluta. Imagina la escena. Cada día, a las 3 en punto, los pies de Wigglesworth tocaban el suelo frío de la habitación. Él no encendía la luz. No la necesitaba. Conocía esa oración de memoria. Las mismas palabras que cambiaron su vida cuando era aún un hombre común, trabajando con sus manos, sin educación formal. Y las mismas palabras que Kathryn Kuhlman guardó como su tesoro más preciado. Pero hay más. La forma en que esa oración llegó a sus manos revela algo extraordinario sobre ambos. Smith Wigglesworth no daba consejos fácilmente. No era un hombre de muchas palabras fuera del púlpito. Pero en ese encuentro de 1947, algo sucedió. Algo que hizo que un hombre que rara vez escribía tomara papel y pluma. Kathryn contó años después a una amiga cercana. Wigglesworth la miró a los ojos y le dijo algo que la conmocionó. Dijo que veía en ella el mismo fuego que Dios había puesto en él años atrás, pero también vio el mismo peligro, el mismo riesgo de enfriarse, de perder la llama. Fue entonces que escribió la oración.
Niña, dijo él, esta oración me ha mantenido vivo espiritualmente durante 50 años. Guárdala, úsala y nunca, jamás, dejes de orar a las 3 de la mañana. Es a esa hora que Dios separa a los verdaderos de los religiosos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos cristianos viven una vida de poder sobrenatural y otros luchan por sentir a Dios durante 5 minutos? ¿Por qué algunos mueven montañas y otros no pueden moverse ni a sí mismos? La diferencia no está en el talento, no está en la educación, ni siquiera está en la fe. La diferencia está en la intimidad, y la intimidad se construye en la madrugada, cuando solo tú y Dios están despiertos. Wigglesworth lo descubrió por accidente. En 1876 tenía 26 años y su vida se estaba desmoronando. El negocio quebrado, el matrimonio en crisis, los hijos enfermos. Era cristiano, pero cristiano nominal. Iba a la iglesia, pero Dios parecía distante. Hasta una noche que cambió todo. No podía dormir. Eran las 3 de la mañana. Y una angustia inexplicable se apoderó de él. Se levantó de la cama y comenzó a caminar por la casa. No sabía qué hacer. Ni siquiera sabía cómo orar correctamente. Entonces, se arrodilló en la sala y comenzó a hablar con Dios como nunca lo había hecho antes. No fue una oración bonita. No fue una oración teológicamente correcta. Fue el grito desesperado de un hombre que había llegado al final de sí mismo. Y Dios respondió. La presencia de Dios llenó esa habitación de una manera que Wigglesworth nunca había experimentado. Sintió literalmente el peso de la gloria. Comenzó a llorar y no podía parar. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de liberación, de encuentro. En esa madrugada, a las 3 de la mañana, Smith Wigglesworth nació de nuevo. De verdad, a partir de ese día, ya no podía dormir hasta las 3 de la mañana sin antes encontrarse con Dios. Se convirtió en una necesidad física, como respirar, como beber agua. Necesitaba esos momentos en la presencia. Y fue en esas madrugadas que Dios comenzó a enseñarle cosas que ninguna escuela podía enseñarle. El primer milagro sucedió 3 meses después. La hija de un vecino estaba muriéndose de fiebre. Los médicos dijeron que no había nada más que hacer. Wigglesworth nunca había orado por sanidad en su vida. Pero esa noche, a las 3 de la mañana, Dios le habló. Una voz clara como cristal. Ve a orar por la niña. Sabía que no era imaginación. En los últimos 3 meses, esas conversaciones matutinas con Dios se habían vuelto más reales que cualquier otra cosa en su vida. Se levantó, fue a la casa del vecino y tocó el timbre a las 3:30 de la mañana. El padre de la niña lo recibió desesperado. Wigglesworth entró en la habitación donde la niña agonizaba, puso sus manos sobre ella y oró la oración que Dios le había enseñado en esas madrugadas. La fiebre se rompió instantáneamente. La niña abrió los ojos y pidió agua. Wigglesworth regresó a casa sabiendo que su vida nunca más sería la misma. Dios había encontrado a un hombre dispuesto a despertar a las 3 de la mañana. Y ahora usaría a ese hombre para conmover a naciones. Pero la oración, ¿cuál era la oración? Kathryn Kuhlman tardó 30 años en comprender completamente lo que Smith Wigglesworth le había dado. Empezó a despertarse a las 3 de la mañana poco después del encuentro de 1947. Al principio fue difícil. Ella no era una persona madrugadora, pero algo en la forma en que Wigglesworth había hablado sobre esa hora la convenció de que era importante. En los primeros meses, solo leía la oración. Repetía palabra por palabra. Era bonita, pero no entendía el poder. Hasta la noche en que algo extraordinario sucedió. Era marzo de 1948. Kathryn estaba pasando por una de las crisis más difíciles de su ministerio. Críticas venían de todos lados. Cuestionaban su autoridad, cuestionaban sus dones, cuestionaban si una mujer podía realmente ser usada por Dios de esa manera. Estaba devastada. Esa madrugada, a las 3 en punto, se despertó como siempre. Pero en vez de solo leer la oración de Wigglesworth, comenzó a llorar. Lloró durante 2 horas seguidas. Y fue llorando que entendió.
La oración no era sobre palabras, era sobre rendición. Smith Wigglesworth había descubierto que a las 3 de la mañana, cuando toda defensa está baja, cuando todo orgullo está dormido, el corazón humano puede rendirse completamente a Dios. Y en esa rendición total, Dios encuentra espacio para actuar. La oración era un vehículo. El combustible era el quebrantamiento. Y Catherine estaba quebrantada. Esa mañana, a las 5, cuando terminó de orar, Kathryn Kuhlman era diferente. Había encontrado al mismo Dios que Smith Wigglesworth había encontrado 70 años antes. El mismo Dios que estaba esperando por cualquier persona dispuesta a despertarse a las 3 de la mañana y rendirse completamente. 3 meses después, comenzaron los milagros que marcarían el ministerio de Catherine durante los siguientes 30 años. Pero todavía no sabes lo que decía la oración. Y hay una razón para eso. Porque la oración sin el corazón no funciona. Las palabras sin la rendición son solo palabras. Smith Wigglesworth podría haber enseñado su oración a 1000 personas. Solo algunas funcionarían. Solo aquellas dispuestas a pagar el precio de la madrugada. Kathryn Kuhlman pagó ese precio. Durante 30 años, se despertó a las 3 de la mañana. Durante 30 años, oró esa oración. Y durante 30 años, Dios usó a una mujer que muchos rechazaron para manifestar su poder de forma sobrenatural. Cuando murió, en 1976, todavía había personas intentando entender el misterio del ministerio de ella. Veían los milagros, veían las multitudes, veían el poder, pero no veían las 3 de la mañana. No veían la habitación oscura donde una mujer se quebrantaba ante Dios, todos los días, sosteniendo una hoja manuscrita por un hombre al que solo había encontrado una vez. ¿Y tú? ¿Estás listo para saber lo que estaba escrito en esa hoja? Porque una vez que lo sepas, no habrá más excusas. Una vez que descubras lo que Smith Wigglesworth oraba a las 3 de la mañana y lo que Kathryn Kuhlman repitió por 3 décadas, tendrás una elección que hacer. Puedes seguir durmiendo hasta las 7, 8 de la mañana, orando 5 minutos antes del café, pidiéndole a Dios que bendiga tus planes. O puedes unirte a los que se despiertan a las 3 de la mañana para descubrir los planes de Dios. La elección que definirá no solo tu ministerio, sino toda tu vida espiritual. Smith Wigglesworth solía decir algo que perturbaba a los predicadores de su época. Decía que la mayoría de los cristianos oran pidiendo bendiciones, pero los verdaderos intercesores oran pidiendo problemas, problemas que solo Dios puede resolver. Situaciones imposibles que fuerzan a lo sobrenatural a manifestarse. Él no estaba siendo dramático, estaba siendo real. La oración de las 3 de la mañana no era sobre confort, era sobre confrontación. Confrontación con la propia alma, confrontación con los miedos, confrontación con la mediocridad espiritual que satisfacía a la mayoría, pero nunca satisfizo a hombres como Smith Wigglesworth. Y eso era lo primero que percibías al leer la oración manuscrita. No comenzaba pidiendo bendiciones. Comenzaba con una confesión que pocos cristianos tendrían el coraje de hacer. Kathryn Kuhlman se dio cuenta de eso en la primera lectura. Esas palabras iniciales la impactaron. No era lo que ella esperaba de un hombre que resucitó a 14 personas. Era mucho más profundo, mucho más real, mucho más peligroso. Porque Smith Wigglesworth había descubierto algo que la iglesia moderna olvidó. Que Dios no busca personas perfectas. Dios busca personas quebradas que saben que están quebradas y no intentan esconder eso de Él. Y a las 3 de la mañana, cuando toda máscara cae, es imposible esconder cualquier cosa. La oración comenzaba así, pero antes de revelar las palabras exactas, necesitas entender el contexto histórico. Porque en 1947, cuando Wigglesworth escribió esa oración para Kathryn, el mundo cristiano estaba cambiando. El avivamiento de la década de 1940 se estaba enfriando. Los milagros se estaban volviendo raros. Los predicadores se estaban volviendo más educados, más teológicos, más respetables.
y menos poderosos. Smith Wigglesworth veía esto con tristeza. Veía una generación de predicadores que sabían más sobre Dios que cualquier generación anterior, pero experimentaban menos de Dios que sus padres espirituales. Kathryn Kuhlman representaba esperanza para él, una joven que todavía no se había conformado con la mediocridad, una persona que todavía creía que Dios podía usar a cualquiera dispuesto a pagar el precio. Y el precio, según Wigglesworth, siempre incluía las 3 de la mañana. No porque las 3 de la mañana sean una hora mágica, sino porque las 3 de la mañana separan a los desesperados de los superficiales. Las 3 de la mañana es la hora de los que necesitan a Dios más de lo que necesitan confort. Wigglesworth sabía que si Kathryn era capaz de despertarse a las 3 de la mañana durante los próximos 30 años, Dios haría a través de ella cosas que sorprenderían al mundo. Estaba en lo cierto, y ahora finalmente vas a descubrir lo que estaba escrito en esa hoja que cambió 2 vidas extraordinarias. La oración de Smith Wigglesworth de las 3 de la mañana tenía 7 partes. 7 momentos distintos de rendición que él había descubierto a lo largo de 50 años, despertándose en la madrugada. Kathryn copió cada palabra, cada coma, cada pausa, pero antes de las palabras había una instrucción manuscrita en el margen superior. Esta oración debe ser orada de rodillas, en voz alta, sin prisa. Dios no está sordo, pero nosotros sí. Smith sabía que a las 3 de la mañana nuestra alma está más abierta, más vulnerable. Es cuando la hipocresía no funciona y la religiosidad no pega. Es cuando solo la autenticidad sobrevive. La primera parte de la oración era confesión. Señor, me despierto a esta hora porque te necesito más de lo que necesito dormir. Confieso que sin ti no soy nada, menos que nada. Confieso que mi fuerza es debilidad, mi sabiduría es locura, mi justicia es un trapo inmundo. Québrame de nuevo hoy, porque solo quebrado puedo ser usado por ti. Imagina a Kathryn Kuhlman leyendo esto por primera vez. Esperaba una oración de poder, de autoridad, de conquista, y encontró una oración de desgarramiento. Una oración que comenzaba admitiendo una total falla espiritual. Pero era exactamente eso lo que marcaba la diferencia. Smith Wigglesworth había descubierto que Dios no usa a personas que creen ser algo. Dios usa a personas que saben que no son nada sin Él. Y a las 3 de la mañana, cuando todo ego está dormido, esa verdad se vuelve cristalina. La segunda parte era rendición. Te entrego este día antes de que comience. Te entrego mis planes antes de hacerlos. Te entrego mis palabras antes de pronunciarlas. Te entrego mi voluntad antes de que se manifieste. Si no haces nada a través de mí hoy, que así sea. Pero si quieres usarme, aquí estoy, completamente tuyo. ¿Se da cuenta de lo que está sucediendo aquí? Esta no es una oración pidiendo bendiciones. Es una oración entregando derechos. Derechos sobre el propio día. Derechos sobre los propios sueños. Derechos sobre la propia vida. Kathryn tardó meses en poder orar esta segunda parte con honestidad. Entregar los planes es fácil cuando no tienes grandes planes. Pero, ¿qué pasa cuando tienes un ministerio que está creciendo? Y cuando tienes compromisos, responsabilidades, expectativas. Fue a las 3 de la mañana que aprendió que Dios no comparte el control. O lo tiene todo, o no tiene nada. La tercera parte era intercesión. Me levanto a orar por los que aún duermen, por aquellos que tú has puesto en mi corazón, por aquellos que no saben que necesitan oración, por aquellos que han perdido la esperanza, por aquellos que nunca la tuvieron. Usa mi madrugada para tocar su mañana. Esta parte transformó completamente la perspectiva de Kathryn sobre la intercesión. Ella siempre había pensado en la oración como algo que hacía por sí misma, pidiendo guía, protección, bendiciones personales. Pero Smith Wigglesworth había descubierto que a las 3 de la mañana no oras por ti mismo, oras por los demás. Es cuando Dios te da su corazón por los perdidos, por los rotos, por los que se han rendido. Fue durante estas intercesiones matutinas
que Catherine comenzó a recibir revelaciones sobre personas que estarían en sus reuniones. Dios le mostraba rostros, nombres, enfermedades específicas, y cuando esas personas aparecían exactamente como Dios le había mostrado, los milagros eran inevitables, porque la oración preparaba el terreno sobrenatural. La cuarta parte era guerra espiritual. Me resisto al enemigo en el nombre de Jesús. Me resisto a las mentiras que susurra. Me resisto a los miedos que planta. Me resisto a la mediocridad que promueve. Declaro que este día le pertenece a Jesús. Declaro que esta casa le pertenece a Jesús. Declaro que esta familia, este ministerio, esta nación, le pertenecen a Jesús. Smith Wigglesworth no era un hombre de teoría sobre guerra espiritual. Tenía experiencia práctica. Sabía que a las 3 de la mañana estás en la hora pico de la actividad demoníaca. Es cuando la depresión ataca con más fuerza, cuando la ansiedad parece insoportable, cuando las tentaciones son más intensas. Por eso lo enfrentaba de frente. Catherine notó que después de comenzar a incluir esta parte de la oración, las interferencias espirituales en sus reuniones disminuyeron drásticamente. Menos personas manifestando demonios, menos confusión, menos oposición, porque la batalla ya había sido ganada a las 3 de la mañana. La quinta parte era petición por lo sobrenatural. Señor, no me conformo con una vida cristiana normal. No me conformo con milagros ocasionales. No me conformo con tu presencia solo los domingos. Te pido una vida sobrenatural. Te pido milagros que glorifiquen tu nombre. Te pido poder que convenza a los escépticos. Te pido amor que transforme corazones. Si esto es pedir demasiado, entonces enséñame a pedir menos. Si esto es pedir poco, entonces enséñame a pedir más. Esta era la parte más peligrosa de la oración. Peligrosa porque Dios responde. Smith Wigglesworth sabía que pedir una vida sobrenatural significa pedir también problemas sobrenaturales. Significa pedir situaciones que solo Dios puede resolver. Significa ser colocado en posiciones donde o ves un milagro o fallas públicamente. Catherine dudó durante semanas antes de incluir esta parte en sus oraciones. Ya tenía un ministerio respetable. Ya tenía multitudes. Ya tenía sustento. ¿Por qué arriesgarse? ¿Pidiendo más? Pero una mañana, a las 3, lo entendió. Una vida cristiana segura es una vida cristiana sin poder. Y una vida sin poder es una vida que no glorifica a Dios. Ella comenzó a orar pidiendo lo sobrenatural. Y Dios comenzó a responder de maneras que conmocionaron al mundo cristiano. La sexta parte era gratitud anticipada. Gracias por lo que aún no veo, pero sé que harás. Gracias por los milagros de hoy que aún no han sucedido. Gracias por las personas que tocarás a través de mí. Gracias por las vidas que transformarás. Gracias por los cielos que abrirás. Mi gratitud no depende de las circunstancias. Depende de tu carácter. Esto no es pensamiento positivo. Esto es fe bíblica. Smith Wigglesworth había aprendido que agradecer antes de ver es lo que abre los cielos. Es lo que mueve el corazón de Dios. Es lo que demuestra una confianza absoluta en el carácter divino. Catherine descubrió que cuando comenzaba el día agradeciendo por los milagros que aún no había visto, esos milagros se volvían más frecuentes. No porque Dios necesitara su gratitud, sino porque la gratitud anticipada creaba una atmósfera de expectativa que facilitaba la manifestación del poder. Y finalmente, la séptima parte era consagración. Consagro estas manos para tocar a los enfermos. Consagro esta boca para hablar tus palabras. Consagro estos pies para ir donde me envíes. Consagro este corazón para amar como tú amas. Consagro esta mente para pensar tus pensamientos. Consagro esta vida para ser completamente tuya. Amén. Simple, directo, final. Smith Wigglesworth terminaba cada oración matutina recordando a Dios y a sí mismo que cada parte de su ser pertenecía al Señor. No en teoría, en la práctica, en ese día específico. Catherine percibió que esta consagración diaria hacía una diferencia inmediata. En los días que se saltaba esta parte,
se sentía espiritualmente desconectada. En los días que la incluía, sentía literalmente la unción fluyendo a través de ella. Ahora usted conoce la oración completa. Pero saber no es suficiente, porque Smith Wigglesworth escribió algo más en el margen inferior de esa hoja, una advertencia que Catherine tardó 3 años en entender completamente. Esta oración solo funciona para aquellos que están dispuestos a que sus vidas sean completamente transformadas. Si quieres mantener tu vida como está y solo agregar un poco de bendición, no ores así. Pero si quieres ver al Dios de lo imposible manifestarse a través de ti, despierta a las 3 de la mañana y ríndete completamente. ¿Entiende la advertencia? Esta oración no es para cristianos que quieren mejoras. Es para cristianos que quieren una revolución. No es para quienes quieren agregar a Dios a su agenda. Es para quienes quieren que Dios sea su agenda. Es para quien quiera que Dios reemplace completamente su agenda. Kathryn Kuhlman dedicó 30 años orando estas palabras, 30 años despertándose a las 3 de la mañana. Y al final de su vida, cuando le preguntaron cuál había sido el secreto de su ministerio, ella dio la respuesta más sencilla del mundo. Me despertaba a las 3 de la mañana y me rendía completamente a Dios, cada día, durante 30 años. No era complejo, era simplemente costoso. Costaba el sueño, costaba la comodidad, costaba la conveniencia, costaba el control, pero la recompensa fue la vida más extraordinaria que una mujer pudiera vivir. Milagros diarios, multitudes transformadas, naciones impactadas, un legado que continúa hasta hoy. Y todo comenzó con una oración escrita a mano que guardó en su Biblia personal durante casi 30 años. Pero hay una pregunta que seguramente se estarán haciendo. ¿Por qué específicamente a las 3 de la mañana? ¿Por qué no a las 6? ¿Por qué no al mediodía? Smith Wigglesworth le explicó esto a Catherine en aquel encuentro sobrenatural de 1947. Y su explicación lo cambia todo. Él dijo que las 3 de la mañana es cuando el alma está más cerca de Dios y más lejos de todo lo que la distrae. No hay teléfono sonando. No hay compromisos urgentes. No hay personas que te necesiten. Es cuando puedes escuchar a Dios sin competencia. Pero hay más. Las 3 de la mañana es cuando tus miedos están más activos, cuando tus inseguridades gritan más fuerte, cuando tus dudas son más convincentes. Es la hora más difícil para tener fe, y exactamente por eso, es la hora más poderosa para ejercitarla. Cuando puedes alabar a Dios a las 3 de la mañana, puedes alabarlo a cualquier hora. Cuando puedes tener fe a las 3 de la mañana, puedes tener fe en cualquier circunstancia. Cuando puedes rendirte a las 3 de la mañana, puedes rendirte cuando todo se está derrumbando. Smith Wigglesworth había descubierto que las 3 de la mañana es donde se forjan gigantes espirituales. Y Catherine demostró que tenía razón. Pero existe una pregunta aún más importante. Una pregunta que determina si este vídeo cambiará tu vida o será solo información interesante que olvidarás mañana. La pregunta es esta. ¿Estás dispuesto a despertarte a las 3 de la mañana? No una vez, no una semana, sino como estilo de vida, como prioridad absoluta, como el encuentro más importante de tu día. Porque si no lo estás, mejor deja de ver este vídeo ahora. Porque conocer esta oración sin practicarla es peor que no conocerla. Es tener la receta de lo sobrenatural y elegir la mediocridad. Smith Wigglesworth solía decir que Dios tiene miles de recetas para milagros, pero Él solo las comparte con quienes están dispuestos a pagar el precio de los ingredientes. El ingrediente principal es el tiempo. Tiempo real, tiempo sacrificado, tiempo que le dedicarías a otras cosas, pero que eliges darle a Dios. Las 3 de la mañana es ese tiempo. Ahora imagina tu vida dentro de un año si comienzas a despertarte a las 3 de la mañana y oras esta oración todos los días. Imagina los milagros que Dios hará. Imagina las personas a las que Él tocará a través de ti. Imagina la intimidad que tendrás con Él.
Imagina el poder que fluirá de tu vida. Ahora imagina tu vida dentro de 1 año si sigues durmiendo hasta tarde, orando 5 minutos de prisa, pidiéndole a Dios que bendiga tus planes en lugar de descubrir los planes de Él. La diferencia entre estas 2 vidas es una decisión que puedes tomar hoy mismo. Smith Wigglesworth murió en 1947. Pocos meses después de escribir esa oración para Catherine, sus últimas palabras fueron: «Voy a estar con Jesús», y murió sonriendo. Kathryn Kuhlman murió en 1976. Sus últimas palabras fueron: «Jesús, te amo», y murió en paz. Ambos vivieron vidas que conmovieron a naciones. Ambos vieron milagros que desafiaron las leyes naturales. Ambos dejaron legados que continúan transformando vidas hasta hoy. Y ambos tenían un denominador común. Se despertaban a las 3 de la mañana para encontrarse con Dios. No es coincidencia. Es un principio. El mismo principio que está disponible para ti hoy. La misma oración que transformó 2 de las vidas más poderosas de la historia cristiana está ahora en tus manos. La pregunta no es si funciona. La historia ya probó que funciona. La pregunta es si estás dispuesto a funcionar con ella, porque esa oración exige todo de ti: tu conveniencia, tu comodidad, tu sueño, tu control, tu orgullo, tu agenda, pero a cambio ofrece todo de Dios: su poder, su presencia, sus milagros, su intimidad, su vida sobrenatural. La elección es tuya. Puedes despertarte mañana a las 7 de la mañana, como siempre lo has hecho, y tener un día normal. O puedes poner el despertador a las 3 de la mañana, arrodillarte en el suelo frío y orar las mismas palabras que Smith Wigglesworth oró durante 50 años y Kathryn Kuhlman oró durante 30, y descubrir por ti mismo por qué estos 2 gigantes consideraban las 3 de la mañana la hora más importante de sus vidas. La oración está ahí. Las instrucciones están claras. La promesa está garantizada por la historia de 2 vidas extraordinarias. Ahora solo queda una pregunta. A las 3 de la mañana de mañana, ¿dónde estarás? ¿En la cama? ¿Durmiendo un sueño que ni siquiera recordarás? ¿O de rodillas, orando una oración que puede cambiarlo todo? Smith Wigglesworth encontró la oración que cambió su vida a las 3 de la mañana de una noche desesperada en 1876. Kathryn Kuhlman recibió esta oración de sus manos en 1947. Y hoy, más de 70 años después, esta misma oración se te está entregando. No por casualidad, no por coincidencia, por propósito divino. La pregunta que definirá el resto de tu vida espiritual es sencilla: ¿qué harás con este regalo?